Las cámaras de TV Rural están justamente acompañando el Congreso, el noveno Congreso de Gestión Ganadera. En esta oportunidad estoy en compañía del doctor Gabriel Bo, quien va a comentarnos un poquito acerca de un tema muy importante a tener en cuenta. Este tema que tiene que ver con el peso del ternero. ¿En menos tiempo se puede lograr un mayor peso? ¿Esto es posible? Y si es posible, ¿tiene alguna estrategia que se utiliza? Bueno, hola ante todo, Elisa, y a toda la audiencia. Un saludo para todos los amigos de Paraguay. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer que hay que implementar que no van exclusivamente relacionados con el protocolo de IATF. El objetivo un poco de la discusión de hoy, lo que estamos planteando hoy, es que la incorporación de la IATF es una herramienta muy importante, pero que tiene que estar asociada con cuestiones de manejo, cuestiones de nutrición, cuestiones de sanidad y cuestiones de mejoramiento genético. Si uno aplica esta tecnología, lo que va a tener es indudablemente mejorar sobre todo la cabecera de parición. Entonces, al tener una mayor cabecera de parición, sabemos que los terneros que nacen cabecera van a ser los más pesados al destete. Entonces, por ese lado vamos a mejorar los kilos de carne producidos por hectárea, pero también una de las condiciones que tenemos que reconocer que tenemos en los sistemas pastoriles extensivos, como tenemos en toda Latinoamérica y sobre todo acá en Paraguay, es que tenemos una alta tasa de anestro al momento del inicio del servicio. Entonces, no hacer nada y esperar que la naturaleza haga lo suyo solamente poniendo los toros no es suficiente si nosotros queremos tener altas productividades y altos rendimientos. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar lo más rápido posible para, con los protocolos basados en los dispositivos con progesterona, tratar de que las vacas se preñen al principio, tratar de lograr altas tasas de preñez al principio, y sabiendo también que las que no se preñan van a tener más posibilidades de después preñarse con el toro, en el caso de que elijamos hacer un repaso con toro. También hoy tenemos otras alternativas que no se agotan en una sola inseminación al inicio del servicio, sino que tenemos protocolos de resincronización de distintas alternativas, y se han hecho trabajos específicos y donde se ha evaluado todas las alternativas posibles de manejo. Y en todas las alternativas de manejo posibles, donde se incorpora la inseminación a tiempo fijo como herramienta principal, el retorno económico siempre es superior a usar toros. O sea que lo peor que podemos hacer es dejar que la naturaleza haga lo suyo. Por supuesto, si la naturaleza hace lo suyo, nos vamos de vacaciones y nos olvidamos. Pero si queremos trabajar, tenemos que trabajar en eso. Además de aplicar tecnología como la inseminación, también tenemos que ser cuidadosos en el tipo de genética que nosotros queremos incorporar, porque la inseminación es la herramienta que más nos va a permitir aplicar a nivel masivo genética de alto valor. Y hoy, si nosotros tenemos en cuenta lo que cuesta la reproducción, el costo de reproducción no va más allá del 3, máximo 4% de los costos totales que tiene un establecimiento. Si en el establecimiento contamos el valor de la tierra, el personal, la alimentación, combustible, impuesto y todo eso, la reproducción realmente es muy barata y es el que más impacto tiene en el retorno, porque si no tenemos las vacas preñadas no vamos a tener terneros. Entonces, por ahí hay muchos productores muchas empresas que demoran la decisión en comprar un semen de una calidad o de otra calidad, y a lo mejor esa no es la discusión, sino es tratar de buscar la genética que más se adapte a las condiciones del campo. Y entonces a lo mejor gastar un poco más en un toro de alto valor genético termina teniendo un retorno mucho más importante. Es decir, que juega un papel importante no solamente el IATF, sino la nutrición y por sobre todo la buena genética a la hora de pensar en una reproducción. Exacto, si nosotros queremos ser eficientes, no se agota solo en la IATF. Porque hoy la IATF podemos agarrar
cualquier, agarramos de Google, vamos a internet y te sale un protocolo de IATF. Y aplicando ese protocolo de IATF no vas a asegurar tener retorno económico importante ni buenos resultados, sino hay que hacer una preparación de los animales, hay que hacer una buena recría de los animales, también hay que cuidar la nutrición durante la gestación de esas vacas para que los terneros que nazcan sean buenos también, que tengan capacidad de aumento de peso. Entonces, por eso tenemos que ver todos esos aspectos. Tenemos que ver qué herramientas tenemos. Hoy tenemos una herramienta como la IATF, que en términos de retorno económico es una de las más efectivas que hoy tenemos para preñar las vacas como cabeza de parición. Pero, como vos dijiste, tenemos que, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Entonces, usemos genética de alto valor genético, no quiere decir de alto valor económico, sino de alto valor genético para que nosotros tenemos que ver qué es lo que necesitamos. Si lo que necesitamos en nuestro rodeo es mejorar los pesos al destete, que es generalmente lo que necesitamos, bueno, busquemos toros que sean positivos por peso al destete. Hoy tenemos evaluaciones genómicas, tenemos EPD, tenemos un montón de evaluaciones que valen la pena tener en cuenta porque son características que se heredan y que son de importancia económica. Tenemos también características de calidad de carcasa, de marmoreo, bueno, toda esa información hoy la tenemos que meter en el sistema y no agotarnos en la sola aplicación de una técnica, porque la sola aplicación de una técnica nos va a servir, pero después cuando queremos crecer más tenemos que empezar a aplicar todas estas cosas. ¿Cuáles podrían ser algunas de las estrategias que se pueden implementar para poder ganar, o sea, para hacerle ganar más peso al ternero en menos tiempo? Bueno, lo primero es elegir bien la genética que vamos a usar. O sea, si nosotros queremos que el ternero gane peso, tenemos que elegir una genética de moderado o bajo peso al nacer y alto peso al destete. O sea, hablando si nosotros vamos a vender ternero al destete. Si después nosotros vamos a tener un feedlot, vamos a tener que ver otras características. Pero pongamos en un rodeo de cría. Eso es lo primero, ahí definimos el toro. Después lo otro que vamos a tener que hacer es una buena recría de las vaquillas para que tengamos una alta tasa de ciclicidad de esas vaquillas con un peso adecuado en el momento del servicio. Tenemos que empezar a agarrar las vaquillas por lo menos un mes antes del servicio para tratar de ver cuáles están cíclicas y cuáles no. Las que no están cíclicas se puede hacer algún tratamiento de preinducción como para que estén en mejores condiciones cuando las vamos a inseminar. Y en las vaquillas yo lo que aconsejaría es hacer un servicio corto de 3 servicios y 100% inseminación. Porque podemos elegir toros de facilidad de parto, vamos a tener menos problemas de parto y esas vaquillas que vamos a seleccionar van a ser las más fértiles de todo el campo y eso se traduce a lo largo de los años en la fertilidad del campo. Después tenemos las primíparas. ¿Qué tenemos que hacer con las primíparas? Y con las primíparas sabemos que son las más difíciles de preñar. ¿Por qué son más difíciles de preñar? Porque pasan un invierno malo y entonces están muy flacas cuando paren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un plan estratégico de suplementación de las primíparas para que paran en una condición corporal ideal. Tendrían que parir en una condición de más de 3,25, 3,5 idealmente en la escala del 1 al 5 en el momento del parto y no perder tanto peso después del parto para poder tener una buena repreñez. Y a esas yo aconsejo hacer una sincronización y una resincronización porque si no muchas veces nos pasa con las primíparas, que las que no se preñan de primera después vuelven al anestro y no se preñan con los toros. Entonces es importante hacer otro priming de progesterona. Y después con las vacas multíparas, manejar la condición corporal en el momento del tacto. Si la vaca que esté flaca en el momento del tacto, ya segregarla del resto para darle una pastura un poco mejor que la vaca que esté gorda. Entonces en el momento del tacto tenemos que ver edad de preñez para tratar de organizar también los lotes, pero también tenemos que ver condición corporal. Es decir que todo eso nos va a beneficiar en las tasas de preñez, porque hoy los protocolos están establecidos. Los protocolos ya hace 30 años que venimos trabajando en protocolos y un poco fue lo que dijimos hoy al principio, ¿no? Cuando empezamos con estos congresos acá en Paraguay en el 2004, los protocolos de IATF eran una novedad. Hoy ya sabemos que funcionan. Entonces, cuando a alguien no le funciona la IATF, no es que porque el protocolo no funcione, sino hoy ya sabemos bien por qué funciona, qué cosas andan bien, qué cosas andan mal,
Y hoy no tendría que haber protocolos que bajen del 50-60%. Cuando tenemos menos tasa de preñez que eso, es porque las vacas no están en las condiciones. Y ahí ya no es el protocolo hormonal, sino que ahí en lo que estamos fallando es en la preparación de esas vacas para que se preñen. ¿Con cuánto tiempo de anticipación uno tiene que pensar en preparar a sus vacas para no echarle la culpa justamente al IATF? Yo siempre digo que las vacas hay que empezar a prepararlas cuando hacemos el tacto al final del servicio. Entonces, si en marzo estamos haciendo los tactos, marzo, abril estamos haciendo los tactos, ahí ya tenemos que pensar cómo vamos a organizar la inseminación en el próximo año. Conclusiones finales entonces para los amigos productores que están justamente pensando en solamente implementar IATF y quizás no le dan la misma importancia a todo lo que hace la estrategia nutricional y por supuesto, por sobre todo a la genética que tienen que justamente usar. Bueno, yo creo que hoy la IATF es una herramienta más, pero no es lo único que tenemos que hacer, sino que tenemos que buscar todas esas cosas si realmente queremos avanzar. Entonces, para los que nunca la hicieron, lo ideal es empezar de a poco, empezar con un lote pequeño, a ir haciendo experiencia y a medida de eso a hacer más grande, más grande, más grande, hasta llegar al 100% del lote. Yo creo que hoy, en la mayoría de los campos, todas las vacas tendrían que recibir por lo menos una inseminación a tiempo fijo de inicio de servicio, como se hacen en los tambos en Estados Unidos. Eso hoy tendría que ser así. Y después hacer, como dijimos anteriormente, dirigir el manejo de acuerdo a la categoría. Y entonces de esa manera tratar de optimizar todo. Porque de nada sirve a veces, por ejemplo, muchas de las cosas que veo que pasan en la Argentina, ¿no? Con las vaquillas. Hay muchos productores que tratan de servir a las vaquillas tempranamente para tener una buena tasa de preñez temprano. Pero una vez que se preñan se olvidan de ella. Entonces después, lo que no te perdiste en el primer año, te lo perdiste en el segundo año. Entonces es todo un trabajo continuo y para eso tenemos que hacer ese trabajo. O sea que no es un trabajo de una época, sino que es un trabajo de todo el año. Muchísimas gracias, doctor, por esta nota. Gracias por compartir con nosotros. Y desde el Grupo TV Rural les deseamos muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos y para cuando me necesiten siempre estaré disponible.